Sí, en esta noche vamos a hablar sobre la captura del transporte chileno Rímac y qué repercusiones tuvo esta misión, este golpe, como lo he titulado, golpe de efecto, porque sus repercusiones sobre el gobierno chileno fueron muy severas. Si pudiera compartir la presentación, por favor. Sí, en breve. Deme un momentito, por favor. Ahora mismo, Ya está. Perfecto, esto es. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué estrategias tenemos que nosotros conozcamos en lo que es la guerra en el mar? Desde que la humanidad ha tenido formación cultural, siempre se ha dado en formar, en convocar la llamada batalla decisiva. Siempre que ha habido un poder naval presente, tratando de invadir o tomar a un pueblo vecino, este pueblo vecino siempre ha tratado de defenderse con mayor o menor éxito. Hemos tenido pues batallas muy conocidas en las que pues las fuerzas han estado o más o menos equiparadas, o incluso ha habido posibilidades y oportunidades en las que el defensor, siendo inclusive numéricamente inferior, ha logrado derrotar al atacante. Tenemos a Lamina en el 480 que enfrentó a griegos y persas, Lepanto, que fue en el 1571, si no me equivoco, en el Mediterráneo, que enfrentó a los musulmanes con una liga cristiana liderada por Juan de Austria. Génova, o sí, Juan si de no me Austria. equivoco, los reinos italianos de esa época. Trafalgar, que es mucho más conocida en 1805, Tsushima, que fue ya mucho más contemporánea en 1905, Jutlandia, que enfrentó a la flota británica y a la alemana en 1916, pero también hemos tenido otros casos en los que el defensor simplemente por honor, sabiéndose inferior, simplemente dio la cara, fue derrotado, como en Cavite, en Coronel, o la siguiente que fue la batalla de las Malvinas, o el Mar de Java ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero no siempre se trataba de dar la cara y enfrentar una derrota. Había la posibilidad de rehuir la batalla decisiva, de no dar la cara y conservar las fuerzas para poder utilizarlas en otro momento y en otro lugar. En el caso de la Guerra Civil Norteamericana, la escuadra nunca llegó a haber una escuadra como tal, una escuadra de los Estados Confederados. Hubo buques que se lanzaban aquí y allá y que hacían maniobras o misiones de manera intermitente. Estaban los otros barcos que se contrataban también en Europa que hacían la guerra de corso, como hubo un caso de un buque muy famoso, el Alabama, que hizo una guerra de corso en la zona del Atlántico. En la guerra franco-prusiana, que básicamente fue una guerra terrestre, la flota que se supone que era la más numerosa, la francesa, nunca tuvo que enfrentarse con la flota prusiana porque ni una ni la otra salieron a atacar a la rival. En el caso de Midway, la flota norteamericana era numéricamente muy inferior a la japonesa, pero tenía muchas ventajas, comenzando por el tema de la inteligencia, y pudo ganar la batalla. En Santa Cruz fue al revés. Eran los japoneses los que tenían una cantidad menor de fuerzas. Los americanos tenían la ventaja de la inteligencia, pero esta vez fueron los japoneses los que ganaron. Y los norteamericanos simplemente se retiraron porque sabían de que no podían continuar con la batalla. Entonces, ambas estrategias, como ven, tienen sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de la batalla decisiva es poder de un solo golpe barrer al enemigo. La desventaja de la batalla decisiva es que dependía de que las dos partes aceptaran entrar en combate. Si una de ellas no aceptaba, simplemente pasábamos a la otra opción, que era la de rehuir la batalla decisiva.
y ejercer una estrategia diferente. Y eso es lo que veremos precisamente en esta exposición. El siguiente, por favor. Las dos escuadras que se enfrentaron van a dar pase a las estrategias que se van a plantear. La escuadra peruana era una escuadra de los años 60. Básicamente estaban los dos blindados, Independencia y Huáscar, que eran de 1864, una corbeta de madera contemporánea, que era la Unión, de 1864, una cañonera mucho más pequeña de 750 toneladas, que era la Apilco Mayo, de 1874, que era el único buque de los 70, y los 4 transportes que básicamente estaban desarmados. Aparte estaban los dos blindados de defensa costera de los que hemos hablado en la exposición anterior, que no tenían capacidad para poder abrir una campaña en alta mar. Por su lado, la escuadra de Chile tenía dos blindados de 1874, que eran el Cochrane y el Blanco Encalada, dos corbetas también de 1874, que eran la Chacabuco y la O'Higgins, una cañonera de 1874 que era la Magallanes, una corbeta de 1855, mucho más antigua, que era la que habían tomado de los, la Esmeralda, la goleta Covadonga de 1859, y no tenía transportes propios, pero tenía la opción de poder alquilarlos directamente de la Compañía Sudamericana de Vapores, que era una compañía chilena. Ahora, básicamente, ¿cuáles eran las ventajas y las desventajas de estas escuadras? Como hemos visto, la escuadra peruana, que entre paréntesis, debió haber constado de dos blindados, dos corbetas y dos cañoneras, y que por desgracia, por diversas razones, perdió una corbeta en 1868 víctima de un terremoto, de un maremoto, y una cañonera se perdió en 1875 a raíz de una varada que por desgracia se dio con la Chancha Mayo, que se perdió. Entonces, tenemos a una escuadra peruana que básicamente está basada en una tecnología de los años 60, frente a una escuadra chilena que está basada en tecnologías mucho más avanzadas de una década posterior. ¿Qué significaba eso? En términos reales, los buques de la escuadra chilena que correspondían a una tecnología más avanzada tenían doble hélice, que significaba de que sus buques podían girar con mucha mayor rapidez, tenían más blindaje y tenían un número de cañones mayor. Los buques chilenos en la totalidad correspondían a una tecnología que era más avanzada que la que tenían los buques peruanos. Y en cuanto a la superioridad, no solamente estaba en el tema de las ventajas tecnológicas y materiales. La mayor ventaja y superioridad que tenía la escuadra chilena por sobre la escuadra peruana era de que sus buques estaban tripulados completamente y lo estaban de manera permanente. Chile nunca dejó de tener sus buques en estado operativo. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la escuadra peruana. Como en algún momento lo tratamos en la exposición anterior, el Perú en el 74 hasta comienzo del 75 llevó a cabo lo que se llamó la escuadra de evoluciones. Completó sus tripulaciones, sacó sus buques a hacer maniobras y estuvo haciendo maniobras durante 7 meses. Desgraciadamente, por temas de presupuesto, una vez que los buques volvieron al Callao, el gobierno decidió de que se diera de baja a la mayoría de las tripulaciones y los buques quedaron entre el 25 y el 30% de las tripulaciones y apontados nuevamente. Entre el 75 y el 79 solamente salieron en algunas oportunidades en el tema, por ejemplo, de las operaciones que se hicieron para poder combatir al Huáscar rebelde en el 77, que no fueron más allá de 2 meses. Y nada más. Durante todo ese periodo, los buques se la pasaron con el 30% de tripulación. Y cuando vino la emergencia de la guerra, comenzaron a buscar marinos de donde sea. Y se puede improvisar un marino en algún grado, sí, pero el personal tecnológico no. Uno no puede improvisar maquinistas, uno no puede improvisar artilleros, uno no puede improvisar pilotos, timoneles. O sea, son trabajos especializados que no se pueden dejar a la buena de Dios. Y desgraciadamente, cuando vino el tema de estar a puntas de la guerra,
hubo que conseguir tripulantes de donde sea, no solo para un barco, para todos. Recuérdese, había 5 barcos en servicio, perdón, 7 barcos en total, o sea, 2, 3, 5, 9 barcos que necesitaban tripulaciones y completarlas todas. Estamos hablando de que se tuvo que jalar de donde sea alrededor de 400 tripulantes. Y eso no se hace de la noche a la mañana, y eso desgraciadamente fue el talón de Aquiles de los primeros meses de la campaña. El siguiente, por favor. Aquí entramos en un temita que vamos a tratar, que es de mucha importancia. ¿Cuál era el escenario del negocio del cabotaje durante los años previos a la guerra? Entre 1840 y 1870 existió una compañía británica llamada la Pacific Steam Navigation Company, o PSNC. Ella manejó de manera monopólica el tema del cabotaje en la costa del Pacífico sudamericano entre 1840 y 1870. Algunas pequeñas iniciativas de compañías se trataron de levantar durante ese periodo y no prosperaron porque simplemente la Pacific las mandaba a la quiebra. Sí, es simple. Era bien sencillo. Toda empresa monopólica lo primero que hace es, si se presenta alguna competencia, bajas los precios, la haces inmanejable, no puede mantenerse y tiene que quebrar. Y nuevamente luego, cuando ya no hay nadie, vuelves a elevar tus precios y continúas con tu monopolio. 2 pequeñas compañías chilenas se fusionaron en 1872 para formar la Compañía Sudamericana de Vapores, que también, así con mucho brío, trató de hacerle competencia a la Pacific. Durante 2 años trató más o menos de plantarle cara, ofrecer más servicios, ampliar líneas, etc. Y los británicos, como de costumbre, hicieron lo mismo. Rebajaron sus precios, hicieron más ofertas, tratando de que simplemente la compañía esta chilena pasara a la quiebra. Esta compañía, como tenía personal, sus directivos eran gente muy prominente en la política de Chile, de inmediato lo que lograron hacer fue una subvención del gobierno chileno. Esta subvención fue de 100.000 pesos mensuales a partir de 1874. Esto era como una inyección permanente de dinero que podía cubrir las pérdidas. Y a cambio, el gobierno chileno, para poder sostener esta subvención, suscribió en el contrato la condición de que en caso de guerra internacional, la compañía estaba obligada a poner sus buques a disposición del gobierno de Chile. Como hemos visto, el gobierno de Chile la Marina chilena no tenía transportes propios. Y estos iban a hacer sus transportes. Declarada la guerra en 1879, esta empresa, que tenía ya alrededor de 16 buques, alquiló 9 de ellos, los más grandes, los más importantes, y 2 pontones a la Escuadra de Chile. Además, vendió uno, bueno, en realidad el buque se lo había vendido a su competencia, a la Pacific. Y esta Pacific al año siguiente, esta compañía sudamericana se la vendió a la Pacific en el 77, y en el 79 la Pacific se la vendió al gobierno chileno. Se trató del transporte, ¿cuál de ellos fue? No recuerdo en este momento, pero uno de los transportes más importantes. Bueno, la cosa es que dentro del contrato que suscribieron la Sudamericana con el gobierno de Chile, se estableció de que las tripulaciones y los capitanes del buque mercante como tal se mantuvieran sin ningún cambio. Solamente se añadió un capitán de la Marina chilena a cada uno de estos buques, con la condición de que en caso de que el buque fuera atacado, este capitán de la Marina chilena tomaba el mando y él se hacía cargo de la defensa o de las maniobras necesarias. Y que una vez pasado el peligro, nuevamente el capitán chileno cedía el comando al capitán del buque mercante. Esta sección de la guerra significó para la Sudamericana de Vapores el gran negocio de su vida. La salvó completamente de la quiebra. No solamente por los alquileres, que eran muy onerosos, sino porque durante la guerra se perdieron 2 de los barcos que se habían alquilado.
y pagar las primas que se habían concertado para esos, para la pérdida, en caso de pérdida de los buques, dejó a la compañía con un enorme superávit. Incluso le permitió a la compañía, pues antes de que terminara la guerra, ya estaban mandando a construir nuevos barcos. El fantasma de la quiebra desapareció gracias a la guerra. El siguiente, por favor. Esto es la estrategia naval chilena. Bueno, este es primero el vapor Copiapó, que es uno de los barcos símbolo. En 1870 más o menos es el grabado, y eso es inclusive en la página web de la propia Compañía Sudamericana de Vapores, que hasta ahora subsiste. Está figurando este buque como la insignia misma de la compañía. El siguiente, por favor. Veamos la estrategia. Pasemos a las estrategias. Ya que hemos visto un poco cuáles eran las estrategias globales que se empleaban en casos de guerra en el siglo XIX, esta va a ser la estrategia naval de Chile. Primero que nada, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo, era un héroe de guerra. Él, al mando de la corbeta Esmeralda, había capturado en 1865, cuando ya había estallado el estado de guerra entre Chile y España, había capturado a la goleta Covadonga. O sea, a Williams se le consideraba como una especie de héroe vivo, y su palabra era ley. Él formó a las siguientes generaciones de marinos chilenos. Bajo su égida se hizo eso. Y nadie, ni el gobierno, ni sus subordinados, ni nadie, estaba autorizado siquiera a poner en tela de juicio sus decisiones. Él comandaba de manera totalmente vertical y por encima de las decisiones del gobierno. Es más, el gobierno chileno, cuando le enviaba órdenes a Williams simple y sencillamente, cuando quería, les hacía caso, y cuando no, no. Simple y sencillamente ni siquiera se tomaba la molestia de responder. Él era el amo y señor de la escuadra de Chile. Y Williams, muy conocedor de las condiciones materiales, de las ventajas materiales de las que gozaba la escuadra chilena por sobre la peruana, optó precisamente para poder dilucidar de una vez la superioridad naval por la batalla decisiva. Es decir, buscar de que los peruanos fueran a su encuentro, batirlos en una única batalla, y en ese momento pues simplemente decidir la posesión del mar, del dominio del mar. Provocaría para ello, o sea, como inicialmente los peruanos no le hicieron caso, provocó con acciones ofensivas, incluso con varias de ellas vedadas, fuera de las leyes, de los límites de lo que era la ley de la guerra en esa época, provocar a los peruanos para que ya salieran, le dieran cara y le dieran la batalla decisiva que él estaba buscando. Pese a que los peruanos continuaron haciendo su campaña por su cuenta, Williams continuó con su bloqueo de Iquique. Porque él desde el primer día, desde el día en que comienza la campaña, él decide eso. O sea, la decisión de Williams fue bloquear Iquique desde el primer día de las hostilidades y hacer algo así como estrangular la economía peruana, y que esa necesidad por conseguir fondos y por conseguir de que se desbloqueara el puerto del Salitre, Iquique, hiciera que los buques peruanos salieran a buscarlo, trataran de romper el bloqueo, y eso le diera la opción a Williams de poder tener su batalla decisiva. Y los peruanos no le hicieron caso. Los peruanos nunca se acercaron a lo del bloqueo de Iquique, o sea, por lo menos en los primeros meses. Y cuando se acercan es para incursionar simplemente, como lo veremos en su momento. Poco a poco, el mismo bloqueo, el hecho de tener a su escuadra completa allí estacionada, hizo de que las unidades poco a poco se fueran inutilizándose, dañándose, y poco a poco tuvo que comenzar a enviarlas a retaguardia para que se pusieran nuevamente en condiciones operativas. Fue la terquedad de Williams en mantenerse semana tras semana, mes tras mes, insistiendo en que el bloqueo de Iquique
iba a obligar tarde o temprano a los peruanos a darles la cara, lo que le permitió al Perú poder desarrollar una estrategia diferente. Ignorar por completo el deseo de Williams de la batalla decisiva y hacer su propia estrategia, que era la estrategia que al Perú, como fuerza con inferioridad tecnológica naval, le convenía. ¿Y qué era? Golpear la retaguardia naval del enemigo. El siguiente, por favor. Este es un óleo de Sommerscals, es la escuadra chilena en 1879. Se ven los dos blindados, uno a cada extremo, y los otros buques de madera. El siguiente, por favor. Y esta es la estrategia naval del Perú. Un punto importante es el hecho de cómo se desarrolla o quién la desarrolla. En teoría, el Perú tenía una jerarquía naval basada ya en años de experiencia, quedaba existiendo el cargo de comandante general de la escuadra. Y también, paralelamente, estaba el comandante general de Marina. La comandancia general de Marina básicamente era un puesto administrativo. Se encargaba de toda la logística de lo que podía necesitar la Marina en su momento. Y estaba a cargo, desde que comenzó la guerra, desde antes inclusive que comenzara la guerra, del contraalmirante Antonio de la Asa. En ese momento, el único otro contraalmirante que existía en servicio era el contraalmirante Lizardo Montero. Montero ya había sido comandante general de la escuadra el 2 de mayo. La pequeña escuadra que todavía teníamos en el Callao, que eran los monitores y por un otro pequeño vapor más, que no pudieron hacer mucho papel porque desgraciadamente pues, la flota española era muy superior. Pero ella había tenido ese cargo. Y lo pierde después con el incidente del contraalmirante Tucker, que es enviado para tomar el mando de la escuadra peruana, de la escuadra aliada, y Montero, junto con otros jefes navales, renuncia. A partir de allí, parece ser de que desde los 70 el cargo de contraalmirante general de la escuadra, o sea, el comandante que iba a tener a su cargo toda la flota, queda acéfalo. No lo ocupa nadie. Inicialmente, Montero, bueno, desde antes de la guerra, Montero tenía la idea de que el puesto le correspondía a él. Y jerárquicamente era correcto, le correspondía a él. Él debió haber tomado, una vez que ya se ve la inminencia de la guerra, él seguía esperando de que Prado le diera el comando de la escuadra. Por desgracia, ya habían habido algunos temas políticos, desgraciadamente siempre tenemos a la política detrás de todo esto, que habían llevado a cierto distanciamiento entre Prado y Montero. Lizardo Montero había sido candidato frente a Mariano Ignacio Prado en las elecciones que hubo en 1875 para el presidente que debía gobernar el Perú entre el 76 y el 80. Prado sale elegido, Montero pierde, pero esa campaña política por la presidencia estuvo signada de mucha violencia. Y Prado y Montero terminaron enemistándose bastante. Cuando en el 78 inclusive se da la opción, pues, existe el rumor, corren rumores, y que eran ciertos finalmente, se pudo determinar, de que Montero estaba tratando de darle un golpe de Estado a Prado. Estuvo moviendo gente, hubo ingreso de armas y al final Montero tuvo que asilarse en Chile durante algunos meses y regresa recién a comienzos del 79, cuando ya la situación había comenzado a ponerse más complicada entre Bolivia y Chile. Y Prado, en lugar de darle la comandancia de la escuadra a Montero, que era lo que teóricamente le debía haber correspondido, le crea un puesto en tierra, comandante general de las baterías y fuerzas de la plaza de Arica, y lo envía a Arica, a un puesto de tierra. Y deja a Céfalo en plena guerra la comandancia de la escuadra. Prado lo que decide es él mismo, o sea, prescindir por completo del comando naval para el comando de la escuadra en sí,
y dirigirla de manera personal. Él concentra la dirección política y militar de todo el Perú en guerra. Prado. ¿Por qué decidió hacer eso? Ese es un tema que hasta ahora no está muy claro, pero al parecer Prado consideraba de que él podía hacer las cosas mejor, o que la concentración de estos dos estadios, tanto el político como el militar, en una sola persona, era una ventaja. Y eso no es así. Puede ser una ventaja en cierta toma de decisiones, pero deja de ser una ventaja cuando tienes que disgregar los tremendos problemas políticos y de conducción y no concentrarte específicamente en las operaciones militares que tienes que llevar a cabo. Incluso Clausewitz y otros estudiosos han dicho bien claramente de que concentrar la dirección política y militar en una única persona es contraproducente. Puede llevar a resultados inmediatos, pero no resultados globales. Y eso es lo que en el caso tanto de Prado como de su sucesor posteriormente, que fue Nicolás de Piérola, quedaría demostrado. Ahora, ¿cuál era el plan iniciada la guerra de Prado? Ganar tiempo. Ganar tiempo porque se necesitaba adquirir nuevas unidades. Todo el mundo, Prado incluido, sabían claramente de que la escuadra peruana estaba en desventaja tecnológica, numérica, de que el Perú no podía enfrentarse en condiciones de igualdad a Chile, precisamente por lo mismo que no podíamos librar la batalla decisiva. No estábamos en condiciones de hacerlo. Entonces había que ganar tiempo y conseguir buques afuera lo más rápido posible. Ahora, frente a Prado habían otras tareas que él mismo se autoimpuso al considerarse a sí mismo como la dirección política y militar de la guerra. Tenía problemas de logística, tanto interna como externa. Tenía que conseguir fondos, tenía que conseguir armas y tenía que conseguir tropas. Era un tema organizativo global. Tenía que conseguir tanto los fondos como las armas afuera. Y eso implicaba, pues, tener un plan más o menos organizado y el personal con el cual pudiera más o menos conseguir todo ello. Y no pudo hacerlo. Además, tenía el tema de la defensa de la costa. Tenía que artillar los puertos, conseguir fuerzas que las defendieran, y tenía también que ver cómo libraba la defensiva, cómo libraba la campaña entre tanto, cómo ganaba ese tiempo que le hacía falta. Prado por lo menos decidió una cosa muy importante, de que la defensiva no significara ser medroso, esconderse, porque tranquilamente pudo haber hecho lo mismo de que los chilenos creían de que Prado estaba haciendo, mantener la escuadra y no moverla del Callao. Durante el primer mes completo, mes y medio casi de la guerra, la escuadra peruana se queda en el Callao, no porque quisiera simplemente o tuviera miedo de salir a combatir, no señor. Lo que pasaba es que estaban completando reparaciones y estaban completando lo más importante, las tripulaciones que no teníamos. Una vez que la escuadra peruana se completa, sale a combatir, pero no sale a combatir la batalla decisiva que quería Williams, sale a combatir la campaña que le convenía al Perú, atacar la retaguardia y buscar cortar el abastecimiento chileno entre Valparaíso y Antofagasta, que era su nueva base. Entonces, ese era el plan de la estrategia naval del Perú, por lo menos en los primeros meses de la guerra, hasta que, como digo, llegaran los refuerzos navales de los que tanto se hablaba y tanto se esperaba. El siguiente, por favor. Esta es una maqueta del monitor Huáscar, que es una exposición que hubo en el centro de Lima. Le tomé una fotografía. El siguiente, por favor. De la misma exposición también, esta es una maqueta de la corbeta Unión. El siguiente, please. Estos son los jefes de la campaña naval. Mariano Ignacio Prado, que asimismo no se dio ningún título, simplemente él mandó la campaña de facto. Y el contraalmirante Williams Rebolledo de parte de la escuadra chilena. El siguiente. Comienza la campaña naval. El 5 de abril se declaró la guerra y la escuadra de Chile, tal como lo hemos mencionado, completa, amaneció bloqueando Iquique. Y esto se hizo pese a que las órdenes del gobierno dadas casi una semana antes, el gobierno había enviado órdenes a Williams de que el primer día de la guerra
él tenía que amanecer delante del Callao y destruir o inutilizar a toda la escuadra peruana, para que de inmediato, la idea era esa, apenas se destruyera o se quedara fuera de combate la escuadra peruana, el ejército chileno pudiera ser embarcado y trasladado a Tarapacá, y fuera ocupado, o en todo caso se hiciera una campaña rápida para tomarlo. Williams simple y sencillamente ignoró estas órdenes y él desarrolló su propio plan de campaña, que, como digo, consistió en bloquear Iquique y esperar allí a que la escuadra peruana diera la cara. O sea, hemos bloqueado tu puerto más importante de exportación, así que vas a tener que venir a levantar ese bloqueo. Esa era la idea de Williams. El 12 de abril se da un primer combate. A la altura de Punta Chipana, la corbeta Magallanes, que iba buscando acercarse a Iquique para unirse al bloqueo, se encontró con la Unión y la Pilcomayo, y estas dos últimas trataron de cazarla, pero por desgracia, por no tener sus condiciones al 100%, la Unión no pudo desarrollar la velocidad que teóricamente pudo haber alcanzado, tampoco la Pilcomayo, la Magallanes pudo escaparse. Aquí se dio la Unión, por carecer de cañones cazadores, para poder disparar contra la Magallanes, tuvo que hacer un guiño, es decir, salirse de la zona de persecución, virar ligeramente en uno u otro sentido para poder disparar sus cañones de banda. Y en esa virada, para hasta recobrar nuevamente su posición, perdía espacio y perdía terreno. En esas guiñadas que hacía la Unión para seguir disparando, la Magallanes ampliaba la distancia que la separaba. Entonces, esto es un error táctico que después se vio de que se había logrado aprender y no se repitió en la siguiente campaña que desarrolla la corbeta, que es precisamente la captura del transporte Lima. Entre abril y mayo, la escuadra peruana siguió con su tema de reparaciones, completando todas las tripulaciones que podía, poniendo nuevamente, completando el tema de las arboladuras, las municiones, los montajes. Hubo algunos experimentos de parte de Prado, que quería montar un cañón en proa de la independencia de 400 libras, al final no se pudo. Le montaron uno de 250 que no estaba especificado dentro del esquema inicial que trajo la corbeta, perdón, la fragata, que eran solamente dos cañones, uno de 150 a cada lado, proa y popa. Y bueno, durante ese periodo se trató de completar las tripulaciones a como ir al lugar, darles una rápida enseñanza de lo que significaba operar un buque, y mal que bien, recién ya para mediados de abril, mediados de mayo, es que recién la escuadra peruana está en condiciones de poder zarpar. Durante este periodo, los transportes peruanos, pese a carecer de escolta, siguieron viajando. El Limeña, el Chalaco y el Talismán estuvieron llevando provisiones hacia el sur y desafiaron por completo cualquier movimiento de la escuadra chilena. La escuadra chilena seguía ahí estacionadita en Iquique y nadie interdictaba nada. Ahora, al ver los chilenos de que nadie se acercaba en su búsqueda, hicieron su primer intento de poder, de una u otra manera, obligar a los peruanos. ¿Qué se hizo? Entre el 15 y el 30 de abril, atacaron una serie de puertos indefensos. Y esto estaba contra las leyes de la guerra, porque estábamos hablando de atacar y bombardear puertos que no tenían ninguna defensa. Incluso algunos de ellos ni siquiera tenían guarnición. Pabellón de Pica, Guanillos, Mejillones, Pisagua y Mollendo fueron atacados. Pisagua inclusive fue atacada 3 veces. La población se encendió casi por completo. En Mollendo también hubo un pequeño tiroteo, porque las fuerzas defensoras trataron de presentar algún tipo de respuesta. Y igual, o sea, esto enardeció bastante a la opinión pública peruana, que exigió ya, o sea, estamos hablando de finales de abril, exigió de que la escuadra debía salir. Hubo críticas, hubo editoriales y mucha presión para que la escuadra saliera. Y Prado se tuvo que esperar hasta que, cuando ya recién se pudo dar por medianamente satisfecho de que estaban ya en condiciones de poder salir, recién salió. El 15 hizo un primer intento, fallaron los monitores, los dejaron en el Callao,
y el resto de la escuadra, la Independencia, el Huáscar, el Chalaco, el Limeña y el Oroya, con Prado a bordo, zarparon por fin y se dirigieron al sur. El siguiente, por favor. Esa es una imagen coloreada de lo que es la escuadra chilena bloqueando Iquique. El siguiente. Este es el bombardeo de Pisagua del que estábamos hablando, en el que provocó el incendio de los sacos de salitre que estaban acumulados allí y que terminó incendiando casi completamente la población. El siguiente, por favor. Aquí ya comienzan las acciones navales. Una vez que Prado y con la escuadra peruana llegan a Arica, de inmediato esa misma noche Prado los envía hacia el sur, tratando de levantar el bloqueo de Iquique y, de ser posible, atacar los transportes que se sabía que estaban viniendo. Llegado el tema de la bahía de Iquique, el Huáscar hundió a la Esmeralda, como ya sabemos, y por desgracia la Independencia se perdió persiguiendo a la Covadonga. Entonces, con todo esto fracasó, no se pudo desarrollar el intento de atacar a los transportes y el Huáscar regresó. Paralelamente, Williams, viendo de que ni con el bloqueo de Iquique, ni con el ataque a las poblaciones costeras peruanas, la escuadra peruana daba la cara a lo que él quería, o sea, a que combatiera con él delante de Iquique, envió a toda la escuadra de manera oculta, secreta, a atacar el Callao. Las escuadras se cruzaron en algún momento a la altura de Apico, al parecer, la costa de Arequipa. La escuadra peruana se cruzó con la escuadra chilena y de una u otra manera no se pudieron ver, eso fue en la madrugada probablemente, y Williams llegó al Callao preparado para atacar a la escuadra peruana que supuestamente debiera haber encontrado allí, y no la encontró. Y fracasó por completo su ataque y tuvo que regresarse nuevamente. Sin hacer ningún intento ya de hostilidad, se regresó nuevamente a Iquique a tratar de continuar con el bloqueo. El 27 de mayo se da un primer combate en Antofagasta, porque el Huáscar incursiona hasta Antofagasta tratando de buscar presas. Cortó el cable submarino, que fue, eso sí lo consiguió, destruyó lanchas al interior. Y Antofagasta, pese a ser el cuartel general del ejército expedicionario que preparaba Chile, estaba indefenso. O sea, no tenía ningún buque que la defendiera. Estaban algunos cañones, sí. Pero la idea de Prado al enviar al Huáscar allí había sido rendir al ejército chileno, es decir, bombardear la estación resecadora de agua, o sea, la que proveía de agua dulce al ejército, y rendirlo por sed. Grau no consideró de que no podía bombardear, estaba en una posición que él no consideraba posible, no bombardeó la resecadora de agua y se limitó a la captura de presas y cortar el cable nada más. Días después, el 3 de junio, el Huáscar es perseguido por el Blanco Encalada, que no pudo darle alcance. Para el 6 de julio, ya estamos entrando a julio, la Pilcomayo incursiona a Tocopilla. El Blanco Encalada la persigue. Y ojo, la Pilcomayo también había sido enviada al sur tratando de cazar transportes. Como vemos aquí, hay una constante en la estrategia naval de Prado, que es la de buscar cazar transportes. Esta práctica, este plan de operaciones, lo tiene desde el primer momento, desde que tanto la Independencia como el Huáscar en mayo son enviados a levantar el bloqueo de Iquique y luego a cazar transportes. O sea, esto es una constante a lo largo de toda la campaña naval. Siempre Prado estuvo a la búsqueda de que los buques peruanos en algún momento podían cazar un transporte enemigo. El 10 de julio se da el segundo combate de Iquique. El Huáscar en la noche no consigue hundir al Cousiño, el Matías Cousiño, que era un carbonero pequeño. No pudo encontrar al Aptao, luchó con la Magallanes, que más o menos también eludió el combate.
Y cuando se dio cuenta de que tenía el Cochrane enfrente, simplemente el Huáscar, siguiendo órdenes superiores, que eran bien claras y taxativas, evite el combate con cualquiera de los blindados chilenos, se replegó. Salió de la bahía y se retiró. El siguiente, por favor. Este es el óleo de Somerset sobre el combate de Iquique. Siguiente, por favor. Sí. Para entonces, Arteaga, pese a que no había todavía ningún plan en cuanto a que se preparara alguna invasión o algo, estaba pidiendo, Arteaga, perdón, justo Arteaga era el comandante en jefe del ejército de Chile que estaba estacionado en Antofagasta, estaba pidiendo que se le enviaran nuevas tropas. Y se le preparó el envío de unos 2.000 hombres, que más o menos era lo que estaba pidiendo, fuerzas de caballería más algunos refuerzos. El 16 de julio, paralelamente, Iquique es bombardeada finalmente por los chilenos. O sea, hasta el momento solamente había habido el bloqueo desde el comienzo de las hostilidades, desde abril. Nunca había habido un ataque directo específico. Y esta vez, de noche, Iquique es bombardeada durante casi una hora. No hubo prueba de aviso, no hubo provocaciones, pese a que los chilenos indicaron de que habían visto una lancha y que se había intentado torpedear a los buques chilenos, no hubo tal. Incluso hubo reclamos de parte del cuerpo consular que estaba estacionado en Iquique, indicando de que no había habido un aviso previo, que era lo que supuestamente debía haberse dado, y que el ataque se hizo de manera indiscriminada, sin ningún blanco específico, sino simplemente disparándole a la población, alcanzando a quien cayera, a quien se cruzara en su camino. Al día siguiente, bueno, esa misma noche, cuando en Arica se conoció del bombardeo que había habido en Iquique, Prado ordenó al Huáscar y la Unión que salieran en la madrugada del 17 con la misión de pasar a la retaguardia chilena y volver a atacar Antofagasta. Se sabía de que estaban en curso, estaban trasladando parte de las tropas que había pedido el general Arteaga. Hay una particularidad aquí que es necesario indicar. Tanto en este primer periodo de la guerra, y en cierto caso hasta bastante más avanzada, las noticias circulaban de manera totalmente libre. O sea, tanto en la prensa peruana como en la prensa chilena, se publicaba alegremente todas las decisiones militares, tal cuerpo va a salir, hay 400 hombres que se van a embarcar a tal sitio, los comanda fulano, llevan tal armamento, de lo más alegremente se repartía la información. Y obviamente, pues el enemigo está ahí al lado, ¿no? Siempre se está revisando qué es lo que tienes, siempre hay agentes aquí y allá que están leyendo los diarios, trasladando la información y, como digo, la información estaba regalada allí para quien quisiera recogerla. Y todo eso pues llegaba rápidamente a manos del adversario, tanto del lado peruano como del lado chileno. Entonces, se sabía que había tropas, se sabía que estaban trasladando tropas, o sea, los peruanos aquí en Arica ya sabían de que se estaban trasladando tropas que habían sido pedidas de Valparaíso a Antofagasta. Entonces, la idea era interdictar Antofagasta y ver nuevamente, siempre con la mira de Prado, de que a lo mejor podemos ahora sí cazar un transporte. Y si viene con tropas, mejor. Pero si no, igualito podemos cazar el transporte dentro de Antofagasta, aunque ya haya desembarcado sus fuerzas. Lo podemos capturar o lo podemos hundir. Ese era más o menos la idea de la incursión que se estaba lanzando. Ahora, si los peruanos hubieran salido directamente a Antofagasta sin cruzarse con nadie y no hubieran tenido ningún problema, no hubieran tenido ningún retraso, hubieran podido llegar el 18 directamente, perdón, el 19 directamente a Antofagasta y hubieran podido encontrar allí a Litata, por lo menos, y quizá algún otro de los transportes, el Imari o el Lamar. Pero el 18 se cruzaron con un buque no identificado cerca cuando todavía estaban en alta mar. Este buque no llevaba bandera y el buque siguió en rumbo hacia Caldera. Los peruanos lo persiguieron pensando de que se trataba de un buque chileno.
Y una vez que llegó a Caldera, entró, los peruanos venían detrás, recién en ese momento el buque levantó bandera y resultó que era una corbeta francesa. La reconocieron, le pidieron su documento, la corbeta recién en ese momento se identificó, pero estaban dentro de Caldera. Los chilenos estaban ahí viendo cómo los peruanos hacían la revisión de la corbeta francesa. Y lo primero que hicieron fue pues avisar a sus mandos, ¿no? Por si acaso, buques peruanos aquí. La sorpresa se perdió, todo el mundo ya había puesto la alarma en Antofagasta y ya se sabía de que no iba a haber sorpresa. El siguiente, por favor. Este es el bombardeo de Iquique. El que sigue, por favor. Llegamos al 19. El 19, fuera de Antofagasta, los buques peruanos se acercaron más o menos cerca y no llegaron a entrar a la bahía porque, como digo, ya se tenía la idea de que los chilenos habían sido alertados y que no iba a haber la posibilidad de entrar por sorpresa. Entonces simplemente se estuvo merodeando en las cercanías y se capturó a esta fragata de Laida Rojas, una fragata bastante grande, y se la envió como presa al Callao. Se controlaron otros buques más, pero ninguno de ellos resultó ser un buque enemigo, sino que eran naves neutrales. El 20 pasaron a Chañaral, capturaron un bergantín Saucillac, visitaron Caldera, y en Caldera, pese a que los dos buques entraron a la bahía y estuvieron como 2 horas, las baterías chilenas que estaban allí instaladas tampoco llegaron a dispararles. El 21 pasaron a Huasco y Carrizal Bajo. Destruyeron más lanchas, registraron otros buques, pero tampoco se encontró ningún buque chileno. Todos los que se pudieron encontrar eran buques neutrales, tenían sus papeles en orden. El 22 nuevamente regresaron a Chañaral y esta vez se capturó una barca llamada Adriana Lucía y destruyeron más lanchas en una caleta que se llama Pan de Azúcar. Por la noche, el vapor de la carrera que venía del sur les informó que el Itata acababa de llegar a Antofagasta llevando a una serie de dignatarios. Y también está la versión de que el capitán de este vapor de la carrera, que parece que era el Colombia, de la Pacific, no le dio mayor información a Grau, que fue uno de los oficiales que subió a bordo, o al personal en todo caso que subió a bordo de parte del Huáscar, pero sin decir mucha cosa, le alargó un diario que él había recogido en Valparaíso, y parece que en el diario, según las versiones chilenas, había un telegrama, transcrito un telegrama que decía, pues, está saliendo el regimiento Carabineros de Yungay hacia Antofagasta. Y por los cálculos de la fecha, parece que los peruanos se dieron cuenta de que el barco aún no debía haber llegado y que estaba por llegar. Él o los barcos que venían trayendo a ese regimiento. Eso todavía no está completamente confirmado, pero es parte de las versiones de lo que se tiene. Por lo tanto, Grau ordenó amanecer a ambos lados del puerto y atacarlo. Esperaban allí encontrar al famoso Itata, que nadie sabía si es que había salido o no. No se le dio información a los peruanos al respecto, pero ellos tenían la idea. ¿Está el Itata o está algún buque? Porque si han estado trayendo tropas o siguen trayendo tropas, o están los barcos ya allí o están por llegar. Así que en este momento es cuando podemos causar algún tipo de daño a la escuadra chilena. El siguiente, por favor. Los jefes navales peruanos, el capitán de navío Miguel Grau, en este momento todavía capitán de navío, comandante de la primera división naval, y el capitán de navío Aurelio García García, que estaba a bordo de la Unión, el comandante de la segunda división naval. Ojo, muchas veces la gente piensa de que el capitán García García estaba al mando de la corbeta Unión y no es así. Él era el jefe de la segunda división naval. El comandante de la Unión era el capitán de navío Nicolás del Portal. El siguiente, por favor. Aquí veamos cómo se desarrollan los mismos hechos desde el lado chileno. El 18 de julio ya se había ordenado el traslado a Antofagasta de todo el regimiento Carabineros de Yungay. Pero al saberse, como hemos visto hace un momento, de que desde Caldera informaron de que los buques peruanos estaban ya en la zona,
lo primero que se hizo fue suspender el envío. ¿Sabes qué? No se mueve nadie hasta que pase la emergencia. Desgraciadamente, cuando los chilenos se enteraron de que estaban viniendo el Cochrane, que ya acababa de llegar el día 19 a Antofagasta, llega el blindado Cochrane, llega el Matías Cousiño con él, estaban el Itata y el Lamar que acababan de desembarcar tropas, entonces simplemente por alguna razón se decidió de que el Cochrane, escoltado con el Cousiño que le iba llevando carbón, pasara a llevar una carga de carbón que habían pedido con urgencia desde Tocopilla. Otras versiones dicen de que en realidad ni siquiera llevó carbón, solamente llevó unas cuantas mulas y un mensajero. No está muy claro el asunto porque ambas versiones son chilenas. Lo único que está claro es de que el ministro que estaba allá presente en Antofagasta, que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores, al que el gobierno le había dado plenos poderes para reorganizar tanto la escuadra como el ejército, Domingo Santamaría, que estaba ya presente en Antofagasta y había llegado el día anterior, le ordenó de que el Cochrane saliera llevando lo que tenía que llevar a Tocopilla y regresara a más tardar el día 22. Claramente tenía esas órdenes. Entonces, habiendo coordinado de que el Cochrane estuviera de regreso el 22, el mismo Santamaría ordenó de que se pusieran en marcha tanto el paquete de Maule, que era un buque pequeño de 400 toneladas, y el Rímac, que era de 1800. Ambos tenían que traer al regimiento Carabineros de Yungay completo, tropa, caballos, armamento, además de vituallas, víveres, pasto y lo demás, y que tenían que salir ya, ahora sí, de Valparaíso rumbo a Antofagasta. Se esperaba que llegara más o menos entre el 22 y el 23 y que, como ya se había ordenado al Cochrane estar en la zona, él tenía que haberlos podido cubrir. Desgraciadamente, en el viaje de regreso, después de haber entregado la carga que tenía que entregar, que como digo, no estamos muy claros si se trató de carbón o de mulas, después de volver de Tocopilla, el Cochrane tuvo desperfectos. Entre el 21 y el 22 no apareció. Nadie sabía de él. Se supone que el 22 ya debía haber llegado a Antofagasta. Y sin embargo no llegó. Entonces se envió al Itata a buscarlo. El Itata lo encontró y se quedó el Cochrane se había quedado sin carbón. El Itata lo tomó a remolque y lo comenzó a traer de regreso a Antofagasta. Ya no estaba navegando a la velocidad normal, porque estaban remolcando un buque pues de 3.600 toneladas, no es poca cosa. Y eso no se hace a 10 nudos, tenía que verse a mucho menos. Entonces, los buques, tanto el Itata como el Cochrane que supuestamente tenía que haber sido la escolta de estos buques que venían trayendo al regimiento de caballería, no estaba en ese momento escoltando a nadie. Más bien lo tenían a él de remolque. Y los barcos que venían cargados de tropas venían completamente desamparados. El Cochrane recién llega a Caldera el 23 por la tarde. No había escolta, los barcos venían a ciegas. El siguiente, por favor. Estos son los jefes del Regimiento Carabineros de Yungay. El teniente coronel Manuel Bulnes, hijo de un presidente de Chile, del mismo nombre, Manuel Bulnes, y su medio hermano, el sargento mayor Wenceslao Bulnes, que era su hermano por parte de padre. El siguiente, por favor. El 23, que es la fecha de la captura del Rímac, comienza a las 6 de la mañana cuando la Unión y el Huáscar habían acordado el día anterior de que para la mañana del día 23 ellos iban a peinar de manera separada los accesos a Antofagasta. El Huáscar iba a peinar la zona del norte, perdón, del sur, y la Unión la parte del norte. Y debían encontrarse en cierto punto alrededor de las 7 de la mañana para poder ver a partir de allí cómo iban a atacar la población, Antofagasta.
A las 6 de la mañana la Unión pudo divisar una columna de humo y se acercó para investigar. No se sabía en ese momento si se trataba del Huáscar o era otro buque. Por su parte, el RIMAC, más o menos también ya despejando la mañana, pudo divisar de que se acercaba un buque de 3 palos que venía desde el sur. Y pensó que se trataba del Cochrane, que era pues como ellos ya tenían previsto, era la escolta que tenía que haberles dado el alcance. Para ese momento, el RIMAC tenía un problema. Pese a que se trataba de uno de los buques más veloces que habían sido contratados de la compañía sudamericana de vapores, que podía en teoría haber hecho 13 nudos y que en su momento los había desarrollado. Inclusive, aquí, en este momento, también pudo haber hecho eso de los 13 nudos siempre y cuando no hubiera tenido tanto peso. Por desgracia, aquí, con todo el peso que tenía, porque como veremos, no solamente se trataba de los 258 hombres del regimiento, sino también estaba llevando 215 caballos. Estaba llevando pasto, estaba llevando carbón, estaba llevando municiones, armamento, un cañón de 300 libras. O sea, venía bastante cargado y por desgracia la velocidad que había conseguido hacer no podía superar los 11 nudos. Y ese fue un tema muy importante que tiene que ver mucho con la posibilidad de poder o no escapar. Como digo, el RIMAC ve 3 palos, cree que es el Cochrane. A las 6:15 el Huáscar los ve a los dos, ve dos humos en el horizonte y se acerca, pensando, uno, o hay un buque chileno persiguiendo a la Unión, o la Unión está persiguiendo a un transporte chileno. Entonces, o dos opciones. Y el Huáscar podía ser útil para cualquiera de las dos. A las 6:30 el RIMAC reconoce finalmente de que no se trataba ya del Cochrane, pero pensó, como no lo podía ver en un muy buen ángulo, simplemente que se trataba de un buque más pequeño. Pensó que era la Pilcomayo, que en realidad tampoco podía hacer una gran velocidad. Y como ellos podían hacer más velocidad que la Pilcomayo, confiaron en que podían dejarla atrás. A las 6:45 el RIMAC reconoce que se trata de la Unión, que ya no se trata de la Pilcomayo. Entonces, al saber que el ataque era inminente, el capitán Lautrup, que era el capitán del vapor comercial, cede su puesto al capitán Ignacio Luis Gana, que era el capitán enviado por la Marina chilena para hacerse cargo del buque en caso de combate. Gana asume el mando, Lautrup se queda a su lado, y entre los dos ven más o menos qué es lo que pueden ir haciendo. Avistan también el humo del Huáscar a lo lejos, pero confiaron en que podían escapar del Huáscar sin mayor problema, porque en realidad un mes antes el RIMAC también había sido perseguido por el Huáscar y lo había llegado a dejar atrás. El RIMAC en ese momento, cuando es perseguido por el Huáscar en junio, no llevaba carga y descargado, pues hacía sus 13 nudos, 13 millas por hora sin ningún problema. Y no tuvo ningún problema en 3, 4 horas de navegación, dejó atrás al Huáscar y pudo escapar de él. Ahora pensaron en que se podía hacer lo mismo, pero no se daban cuenta o tuvieron una falsa esperanza. No se dieron cuenta de que solamente podían hacer 11 nudos en la situación en la que se encontraban. Una cosa es poder haber hecho los 13 cuando el barco estaba vacío, sin carga, y no como ahora que estaban atestados de carga y que no podían desarrollar la máxima velocidad posible. A las 7:10, a 4.000 metros, el Huáscar primeramente abrió fuego. Estos primeros disparos se hicieron con la batería de 70, ligeramente guiñando hacia estribor, hacia su derecha. Disparan 4 tiros y se dan cuenta pues de que ya más cerca, se dan cuenta con los largavistas de que se trataba de un buque que estaba transportando tropas. Se veía la gente ahí en los puentes. Y se dieron cuenta también de que esto de guiñar para disparar con los cañones principales, los cañones de 68 libras que eran la batería de la Unión, podían ocasionar una carnicería y en realidad el buque podía ser tomado. Entonces, para evitar cometer el mismo error que se cometió en Punta Chipana, es decir, tener que guiñar y en el transcurso perder espacio y perder distancia, simplemente esta vez el RIMAC
llevó a proa su cañón de 9 libras, un cañón pequeño que tenía de abordaje, que había sido comprado en Inglaterra, y lo utilizó como cañón cazador. O sea, simplemente disparaba balas de 9 libras, que no eran gran cosa, no iban a hundir el barco, pero simplemente buscaban dañarlo. El Rimac, por desgracia, en este tema, no tenía cañones a popa. O sea, tenía también que guiñar para poder responder el fuego. Y respondió. El problema es que el Rimac llevaba a bordo solamente 4 cañones. Y estos 4 cañones en realidad eran una especie de reliquias. Eran 4 cañones que habían equipado inicialmente a la Esmeralda cuando fue construida. Estamos hablando de 1855. Y estos cañones eran 4 cañones de 32 libras que estaban en muy mal estado. Inclusive está la crónica de, creo que si no me equivoco, se le escriben a Vicuña Maquena, indicando de que habían completado su montaje amarrándolos con alambres y con cinturones, y que los cañones solamente tenían un alcance de 900 yardas nada más. O sea, al final era más simbólica la respuesta del Rimac que otra cosa. Gana buscó virar al noroeste tratando de que la mar gruesa, y esa fue su idea y lo pone en su parte, de que la mar gruesa entorpezca al enemigo. Ya había sucedido en Chipana, y eso es parte de lo que informó también en su momento el capitán de la Magallanes, ¿no? De que la mar gruesa podía hacer de que de una u otra manera el buque se fuera quedando atrás y que cejara en algún momento de la persecución. Pero desgraciadamente ahora la Unión ya no estaba como en Punta Chipana. Ahora la Unión estaba completamente operativa, podía desarrollar la máxima velocidad que la hacía pues, el buque más rápido dentro de los contendientes en la Guerra del Pacífico, y no tenía ningún tipo de avería. Estaba completamente operativa al 100% de su capacidad de combate. Entonces, Gana siguió optimista en que creía que podía burlarlo. Sí, sí, sí se puede, sí se puede. El mar va a hacer de que los peruanos se queden atrás. Y no era así, pues. La Unión mantuvo la cacería, esta vez sin guiñar, y poco a poco fue acortando la distancia. Y el cañón de 9 libras fue poco a poco también consiguiendo impactos, uno tras otro. Y como digo, pues el cañón de 9 libras no era para hundir el buque, era simplemente para mantenerlo en jaque y ir ocasionando bajas, si fuera eso posible. El siguiente, por favor. Aquí hay un esquema básico bastante simplificado de lo que fue la persecución. Ven al Rimac, la Unión ligeramente detrás de él, para el lado de estribor, y ven al Huáscar casi en el centro. Y a las 10:10, como ven en la parte de la izquierda, tienen al Rimac ya rodeado. O sea, tienen a la Unión por el lado de estribor del Rimac, casi cerrándolo, y al Huáscar por babor. Y eso, recuerden más o menos cómo está la distribución para que se den cuenta que el grabado que sigue es erróneo. El siguiente, por favor. Como ven aquí, el dibujante que hizo esto para la ilustración española y americana, lo hizo con algunas ciertas libertades, ¿no? O sea, en primer lugar, coloca como que los dos buques se estaban persiguiendo y en realidad no era así, o sea, y las posiciones inclusive están mal hechas. En la posición en la que se ve al Huáscar, allí debió haber estado la Unión, o sea, por estribor. Y el Huáscar debió haber estado delante ¿cómo se llama? Del Rimac, no en la posición en la que está. Pero por lo menos eso ilustraba para los lectores en Europa y en América. El siguiente, por favor. En el Rimac ya había todo un problema. El teniente coronel Manuel Bulnes, el comandante del regimiento Carabineros de Yungay, se reunió con el capitán Gana y le pidió de que se acercara a la Unión para que sus hombres pudieran abordar a la Unión. Al final tenía 258 hombres y él creía de que podía tomar por abordaje al buque. Y el capitán Gana le tuvo que explicar de que simplemente la Unión lo que podía hacer era mantenerse alejada y cañonearla y hundirla. O sea, al Rimac. Y lo podía hacer sin ningún problema.
sea, era imposible de que el RIMAC pudiera llegar a acercarse siquiera a la Unión. La Unión lo podía desaparecer con rapidez. Luego también Bulnes pidió de que, bueno, pues si no se puede hacer otra cosa, lancemos los caballos al mar. Y se le dijo que tampoco se podía hacer porque, los caballos una vez que cayeran al mar podían pues, averiar las hélices hacia la popa. O lo otro era que técnicamente tenía que haber, para poder utilizar la grúa que tenía que izar y lanzar los caballos al mar, tenían que bajar la velocidad y utilizar la grúa. Y no se podía hacer. De ninguna manera podían bajar la velocidad, porque todavía seguían con la esperanza de que la velocidad era lo único que podía más o menos salvarlos del enemigo. Entonces, visto eso, visto que nada podía hacerse, lo único que le pudieron prometer tanto Gana como Lautrup al comandante Bulnes fue de que el vapor iba a ser hundido y que no iba a caer en manos del enemigo bajo ninguna razón. Eso le prometieron. A las 9:05, la distancia ya se había recortado a 1100 metros. El RIMAC seguía recibiendo impactos del cañón cazador de la Unión, como digo, un cañón pequeño. A las 9:50 la distancia ya era solo de 600 metros. La captura era inminente, pero el RIMAC todavía creía que podía escapar. Como digo, hasta el último momento el RIMAC pensó de que la mar gruesa podía hacer de que de una u otra manera la Unión se averiara y cejara de su persecución. Y desgraciadamente, pues, fue una idea preconcebida que nunca se llevó a cabo. A las 10 de la mañana apareció, o reapareció en realidad, el Huáscar. Y ya lo hacía ya directamente cortándole el paso al RIMAC. A las 10:15, el Huáscar hizo un primer y único tiro. El tiro rebotó en el mar y pasó por encima de la proa del RIMAC. Y el RIMAC se dio cuenta de que ya no podía continuar escapando, ya no tenía posibilidades, estaba rodeado virtualmente y además, un tema que no es de menor importancia, es el hecho de que hasta ese momento había venido recibiendo tiros del cañón de 9 libras. Eso básicamente son que menos de 5 kilos. Un tiro de 300 libras son 150 kilos. Y un tiro bien colocado dentro de un barco que estaba hacinado de gente y de caballos iba a originar una carnicería innecesaria, porque el buque no tenía forma de escapar. O sea, lo único que le quedaba era rendirse. Y eso es lo que terminó haciendo. Tanto Gana como Lautrup no encontraron otra salida ya aquí, nos rodearon, no hay mucho que hacer, simplemente bandera blanca y detenerse. Inmediatamente que vio la detención del enemigo y su bandera blanca, la Unión también paró de disparar, hizo un alto al fuego y se preparó para abordarlo. De uno y de otro lado, tanto el Huáscar como la Unión enviaron sus equipos de abordaje y tomaron el barco. En ese momento, cuando ya izan la bandera blanca y detienen el barco, tanto Bulnes como Gana comenzaron a ordenar de inmediato que se tirara al mar todas las armas que había, toda la correspondencia, y se ordenó destruir las válvulas para hundir el buque. El siguiente, por favor. La marinería del RIMAC hasta ese momento había hecho virtualmente toda una especie de motín a bordo. La mayoría salió de sus puestos, se dedicó a tomar, rompieron las bodegas, hicieron un montón de daños. Incluso hubo dos tipos que ahí están los informes correspondientes de una comisión investigadora, que inclusive hubo dos hombres que se dirigieron armados a tratar de subir al puente y matar al comandante Gana, porque decía que este fulano nos va a llevar a la carnicería, nos va a llevar a la muerte. De una u otra manera, por lo menos en ese momento, Bulnes sí lo que trató fue hacer de restablecer el orden, y los carabineros de Yungay armados los redujeron a todos los rebeldes y todos los que estaban ahí en plan de amotinados, los redujeron por la fuerza. Los ingenieros, al ser enviadas las órdenes abajo, porque Gana lo envía al Lautrup, al capitán mercante, lo envía abajo a máquinas
para que les hiciera llegar la orden a los ingenieros de que tenían que romper las válvulas y hundir el buque. Y los ingenieros se negaron. Primero dijeron de que tenían que primero detener el buque y luego que romper las válvulas no era un tema tan veloz. O sea, se podía romper las válvulas, pero que el buque se iba a demorar un buen rato todavía en llenarse y en hundirse. Y como los peruanos ya estaban abordando, simplemente en tema de discutir y que sí, que no, llegó un momento en que ya comenzaron a entrar los peruanos y ya no se pudo hacer nada. Bulnes quiso forzar, hay información tanto de parte de Ghana como del Lautrup, de que Bulnes intentó forzar y que sí, que inclusive hasta ponerle explosivos a las válvulas y volar y hacer de que se inundara el buque. Pero le dijeron de que como ya estaba el buque rendido, ya estaba la bandera blanca, no se podía hacer eso. Y al final Bulnes mismo también desistió porque ya, o sea, las partidas peruanas estaban abordando el buque. Esto probablemente tiene mucho que ver con lo que después sucedió en Angamos. Pero bueno, eso ya es una historia paralela, lo veremos en algún otro momento. Lo cierto es que tras alguna confusión entre Guerao y García, porque no se sabía quién iba a ser el que iba a tripular virtualmente el buque capturado, al final se decidió de que una tripulación mixta llevara al RIMAC hasta Arica. Y eso es lo que hacen. El 25 de julio, 2 días después, las 3 naves entran a Arica y la Unión lleva en su mástil izada la bandera chilena puesta al revés debajo de la bandera peruana. Mucha gente lo tomó como una afrenta innecesaria, pero eso es lo que sucedió. Los prisioneros al desembarcar en Arica fueron recibidos con mucho respeto directamente por el propio presidente Prado, que estaba allí, Montero, que era comandante de las baterías, las tropas que habían sido formadas y mucha población civil. No hubo gritos, no hubo ningún tipo de insultos ni nada. Se la recibió con mucha sobriedad. No hubo insultos, no hubo nada. Incluso los mismos chilenos reconocen eso. El siguiente, por favor. Este es el grabado de una pintura que está en el Museo Naval, que representa la entrada precisamente de los 3 buques, ¿no? Y ahí se ve en el mástil de la Unión que está la bandera peruana y debajo está la bandera chilena invertida. El siguiente, por favor. Este es el valor del RIMAC y lo que fue su carga. El RIMAC había sido construido en Inglaterra en 1873, desplazaba 1.805 toneladas y podía ser entre 12 y 13 millas por hora. Chile lo estaba alquilando a la compañía sudamericana por 18.000 libras esterlinas al mes. Y se había especificado que en caso de pérdida, el gobierno chileno debía pagarle a la compañía 57.000 libras esterlinas. Ahora, cuando la nave se captura, está allí completo el primer escuadrón del Regimiento Carabineros de Yungay, 258 plazas, entre ellos 15 jefes y oficiales. Se capturan también 215 caballos, 300 fusiles Comblain, 200.000 tiros, algunas carabinas que eran básicamente las que de una u otra manera no se llegaron a arrojar al mar, 4 cañones de 32 que eran la dotación del vapor, del RIMAC, un cañón de 300 libras que había sido pues, puesto en la bodega para poder enviarla a artillar Antofagasta, carbón, forraje, medicinas, víveres, dinero y correspondencia. Una correspondencia que pese a las órdenes que tanto habían dado Bulnes como el capitán Gana, no se llegó a destruir porque el contador se olvidó en su camarote de que tenía esa valija. Y esa valija sería de mucha importancia para los peruanos después. Según el Tribunal de Presas del Perú, el buque y su carga fueron tasados en 65.000 libras esterlinas. El siguiente, por favor. Esta es una imagen que es del Itata en realidad, pero era casi gemelo del RIMAC, simplemente desplazaba un poco menos el RIMAC en referencia al Itata. Y el modelo es modelo escala que se ha hecho y que está en internet. Es muy interesante verlo, porque es como si estuvieran viendo directamente al RIMAC. El siguiente, por favor. Esto es
un grabado de que no conozco el autor, desgraciadamente, que es como cuando el RIMAC llega ya a Arica y es abordado. El siguiente, por favor. Las repercusiones de la captura del RIMAC. Durante los primeros días, desde el 23 que es capturado y el 25 que llega a Arica, desde el 23 mismo ya se sabía de que algo había pasado. Como recordaremos, el día 20 habían zarpado de Valparaíso el paquete de Maule y el RIMAC. Simplemente el paquete de Maule iba pegado a la costa y el RIMAC iba abierto a entre 30 y 40 millas mar afuera. Entonces, el 23 entra a Valparaíso el paquete de Maule sin tener la menor noticia de lo que le había pasado al RIMAC. Nadie sabía nada. Recién el día 25, el 28 comienzan a llegar las primeras noticias. Llega un buque francés que informa haber visto directamente al RIMAC entrando en Arica, junto con los dos buques peruanos. Y si no me equivoco, eso es en Caldera, y desde ahí se telegrafía a Santiago indicando que esto era lo que se acababa de saber. Eso se recibe en Santiago el 30. Y el 31 ya comenzaron los primeros conatos de choques en las calles. ¿Qué pasaba? Ya desde meses antes, semanas antes, bueno, hasta meses inclusive, la población civil, la opinión pública en Chile, estaba muy descontenta sobre cómo se estaba conduciendo la guerra. Ellos eran perfectamente conscientes de que la escuadra chilena era muy superior a la escuadra peruana. Y sin embargo, lo único que escuchaban era que los buques peruanos estaban aquí, los buques peruanos estaban acá, habían capturado unos veleros, habían incursionado en tal puerto, habían tomado lanchas y no se sabía más nada. ¿Y dónde está la escuadra chilena? Está plantada delante de Iquique. Sigue con el bloqueo. Pero, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, ¿para qué tenemos una escuadra si no hace nada? Y poco a poco ese mismo sentimiento se fue larvando, y ya había críticas cada vez más abiertas a la forma en que se estaba conduciendo la guerra. No solamente era el tema de los marinos, sino también, bueno, ¿y los políticos por qué no exigen que se haga algo? ¿Por qué se deja de que una escuadra que es inferior técnica y numéricamente a la nuestra haga lo que quiera? Se pasean por aquí, se pasean por allá, están en todo lado. Ese 31 comenzaron a ver las primeras manifestaciones y se dieron ante el Congreso. ¿Por qué? Porque el gabinete se estaba presentando para una interpelación y están los testimonios que indican de que le lanzaron piedras y le lanzaron insultos a varios de ellos, especialmente al ministro de Guerra, que era el general Basilio Urrutia. No solamente eso, una vez que entró, Urrutia fue, al parecer, insultado dentro del Congreso por alguno de los congresistas, parece que por lo menos Vicuña Maquena, hasta donde se sabe, y Urrutia decidió que no podía continuar en el puesto, que había sido ya de una u otra manera obligado a renunciar, y renunció. El día 2 de agosto presentó su renuncia y dijo que ya no continuaba. Poco a poco los otros ministros también comenzaron a hablar ya de renunciar. Y inclusive se esperó de que regresara del norte, a donde había sido enviado Santa María, llamado a Santiago, y regresa él el día 8. El día 12 hacen una reunión de Consejo de Ministros para ver qué se iba a hacer. En realidad, en ese momento, la única agenda que tenía la reunión del 12 era ver cómo se iba a hacer con la renuncia. Y todos renuncian. El gabinete en pleno renuncia. El día 20 se nombra al gabinete reemplazante, que curiosamente fue presidido por el propio Domingo Santamaría, que pese a tener mucho que haber visto en el tema de la captura del RIMAC, ahora era nombrado el nuevo jefe de gabinete. Obviamente no iba a ser la única cabeza. La principal cabeza, la que estaba pedida por todos, por la opinión pública, por los políticos, por todos, era la de Williams. Y Williams renuncia el 4 de agosto. Ya no podía continuarse adelante con el plan de Williams y se necesitaba, primero, nueva gente, segundo, nuevas ideas y tercero,
más acción. Era lo que en Chile todo el mundo pedía. Estos choques, la situación política que llegó a remecerse a un nivel tal de que no solamente se hablaba ya de la caída del gabinete, sino inclusive de que el propio presidente Aníbal Pinto tuviera que salir, dejar su puesto, fue el momento más crítico que pasó políticamente Chile a lo largo de la guerra. Ni antes ni después, durante toda la guerra, el gobierno chileno llegó a tener tal nivel de crisis. Fue lo más cerca que Chile llegó a tener de una debacle política. Esto no significa de que Chile hubiera firmado la paz. No sabemos hasta dónde podía haber llegado la crisis. Probablemente hubieran tenido que nombrar otros gabinetes o conseguir otra salida política, porque Chile no iba a continuar como nunca fue su idea de dejar de lado la conquista de Tarapacá. Para ellos era el objetivo nacional. Y sea con este gabinete o con cualquier otro, hubieran continuado con lo mismo. Pero esto fue el momento más crítico que pasó políticamente Chile a lo largo de toda la guerra. Nadie sabe qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido antes o si hubiera sido seguido por una captura similar. No se sabe. El siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí hay cartas muy reveladoras. La primera es una carta de Aníbal Pinto dirigida a Rafael Sotomayor, quien poco después sería su ministro de guerra en campaña. El 11 de agosto desde Santiago le dice lo siguiente: las vergonzosas escenas acaecidas con motivo de la pérdida del RIMAC me han dejado la convicción de que nunca debimos comprometernos en guerra. Lo dice el propio presidente de Chile. Debajo está una carta de Cornelio Saavedra, también al mismo Rafael Sotomayor, de pocos días antes, 28 de julio, cuando ya se sabía ya la pérdida del transporte. Y le dice a Sotomayor: ayer conversaba con el presidente sobre lo que pasa y le decía que ya no se trataba solamente del cambio de ministerio, sino también de que él, el presidente Pinto, abdicase, idea que se iba acentuando y que cualquier contratiempo en la guerra podía precipitar al país en la anarquía. O sea, hasta ese nivel se tenía de temor de lo que podía pasar en caso de una crisis política mayor, que por desgracia no se dio. El siguiente, por favor. Se validó la estrategia de Prado de golpear la retaguardia, de buscar incesantemente capturar transportes enemigos. Sí, por supuesto que sí. Si esto hubiera sucedido antes, si hubiera sucedido, por ejemplo, cuando se perdió la independencia, hubiera sido lo mismo, hubiera generado una crisis política mayor. Incluso, ¿se imaginan qué hubiera podido pasar si el Perú hubiera capturado alguno de los transportes que venía trayendo armas en el estrecho de Magallanes? Es posible que el gobierno tal y como estaba, el gobierno chileno, no hubiera sobrevivido, hubiera tenido que buscarse alguna otra manera, y no se sabe tampoco si hubiera pasado lo que temían algunos y lo que se ha hablado en la carta anterior, ¿no? De que el país se viera sumido en la anarquía. Pero lo que sí está claro es de que solamente la terquedad de Williams en mantener el bendito, el bloqueo de de Iquique, que para julio ya no, pues no tenía sentido. O sea, los peruanos estaban haciendo su propia campaña y era evidente para todos. El que Williams hasta julio todavía continuara creyendo de que el bloqueo iba a obligar a los peruanos a combatir bajo las condiciones que él quería, era una terquedad, una necedad, ya ni siquiera es una terquedad, es una necedad absoluta. Ahora, Prado tenía otras misiones, no era solamente esto, librar la campaña naval, y en esas misiones fracasó. Prado no consiguió traer refuerzos navales. Para eso estaba Grau ganando tiempo, para eso estaban todos, o sea, no solamente Grau, estaba García García, estaba Portal, estaba Ferreiros, estaban los capitanes de los transportes, estaba Villavicencio, Raigada, todos los demás. Todos estaban luchando una guerra con absoluta desventaja y con mucho coraje para ganar tiempo. Y ese tiempo se requería para que los refuerzos navales llegaran. Y Prado no consiguió nada. Solo consiguió 2 lanchas torpederas. Nunca llegamos siquiera a estar cerca de adquirir un blindado.
ni siquiera se pudo reponer la pérdida de la independencia. O sea, en ese aspecto, Prado fracasó por completo. Tampoco logró, pese a todos sus esfuerzos y contratar mercenarios y todo lo que trató de hacer, traer torpedos y lo demás, nunca llegó a destruir a ninguno de los blindados. Y el armamento que iba comprando, por desgracia, por la crisis económica que veníamos arrastrando, solamente fueron escasos. Un armamento muy escaso, muy heterogéneo. Compraba armas por aquí, fusiles por aquí, un tipo de fusil. Compró Remington, compró Peabody. No siempre llegaba la munición completa. Se centró, trató de concentrarse en torpedos. No encargó cañones. Fue mucho desorden en la adquisición del armamento. El siguiente, por favor. Lo que tenemos. Ahí. Esto es rápido. El servicio que prestó el RIMAC con bandera peruana. El 1 de agosto hizo una incursión acompañando, como ven, 1 de agosto, o sea, pocos días después, lo capturan el 23 de julio, ya el 1 de agosto con bandera peruana ya zarpaba junto con el Huáscar a hacer su primera incursión. Desgraciadamente a los pocos días falló la máquina y tuvo que regresar al Callao para repararse. No saldría hasta el 27 de septiembre, casi un mes y medio después. En ese momento, en septiembre, traslada a Iquique los 2.000 hombres de la división Bustamante, que pasaba ya a reforzar al ejército del sur, armas, municiones, vestuarios, un cargamento muy importante. En octubre acompaña al Huáscar y a la Unión y lleva a Arica pertrechos. Luego el Huáscar y la Unión continuaron con su periplo de guerra que los llevaría a Angamos, mientras que el RIMAC pudo regresar sin problemas al Callao. El 14 de febrero, ya con el nuevo gobierno de Piérola, se ordena de que el RIMAC pase a Panamá. Y con esta misión del RIMAC se inaugura un sistema de salida que era mucho más sigiloso. Se sale en la madrugada a oscuras y se regresa en la noche también a oscuras, de tal forma de que nadie pudiera informar al enemigo de que estaba saliendo un buque o que estaba llegando un buque. Entonces, sale de noche, va hasta Panamá, carga 6.020 rifles, 552.000 tiros y regresa también de noche el 27 de febrero. Fue tan sigilosa esta misión que en realidad ninguna de los tratados clásicos que hay de historiografía naval peruana, ni la de Vega García, ni la de Rosendo Melo, ni la de Valdizán, ni siquiera la de la propia historia marítima del Perú, recoge esta misión. La conocemos porque están los documentos en los repositorios, está en el Archivo Histórico de Marina, algunos otros telegramas y las órdenes que están en el Archivo Piérola, y a partir de ahí se ha podido reconstruir, lo he hecho yo con la ayuda de algunos amigos, ¿no? Y esta misión no es conocida. Sin embargo, fue muy importante. Como eran, o sea, en un solo viaje se trajo 6.000 rifles y 500.000 de tiros. Entre septiembre y octubre, una vez que ya el Callao es bloqueado a partir del 10 de abril, Chile, como bloqueador, llegó por 2 veces a exigir la devolución del RIMAC. O sea, para que se den cuenta cuánto pesaba en el orgullo nacional chileno la pérdida del transporte. En primer lugar, tras el hundimiento de la Covadonga, sí, cuando hunden la Covadonga en Chancay a comienzos de septiembre, los bloqueadores chilenos exigieron que como resarcimiento se le entregara la Unión y se les devolviera el RIMAC. Obviamente, pues, el gobierno peruano se negó por completo y le respondió, bueno, ¿quieren recoger al RIMAC y tomar la Unión? Vengan, entran y tómenla. Eso le respondió directamente el prefecto del Callao, Luis Germán Astete. Y después, en octubre, cuando se están dando las negociaciones de paz en Arica, a bordo de la Caguana, una de las condiciones que exigía la minuta chilena era precisamente la revolución del RIMAC. Figura como artículo 4 dentro del pliego petitorio de las peticiones que hacía Chile para las negociaciones. Entonces, hasta ese punto era que le dolía a Chile, al gobierno chileno, la afrenta, que ellos la veían así, de haber perdido este vapor.
No hubo más novedades. El 17 de enero es hundido el RIMAC junto con el resto de la escuadra peruana. Y una vez que Chile ocupa el Callao, es reflotado en junio. El 1 de julio, los restos son rematados. ¿Y quién creen que lo compra? La compañía sudamericana de vapores, su anterior dueño. Reparado, o sea, el casco estaba bien, pero todo el resto de la superestructura, los puentes y lo demás, había sido quemado o se había malogrado en el periodo en que estuvo sumergido. Entonces lo repararon, lo reequiparon y en 1882 volvió a entrar en servicio, pero ya esta vez como Lautaro. Curiosamente, en enero de 1902, al haber atracado en Panamá, se vio envuelto en los combates que se libraban para la independencia de Panamá, de Colombia. Las tropas colombianas terminaron ocupando, tomando el buque y finalmente el buque es hundido y se pierde por completo ya, pero eso fue en enero de 1902. Ahí finalmente termina el largo periplo del RIMAC, ya recuperado por los chilenos. El siguiente, por favor. Esta es una figura, precisamente la fotografía donde está, ya se ve al barco hundido en Panamá, como Lautaro, el ex RIMAC. El siguiente, por favor. Parte final. Conclusiones. La estrategia naval de Prado de rehuir el combate y no esperar, no hacer caso a la idea de Williams de la batalla decisiva, fue la más adecuada. Fue la adecuada para lo que era la Armada peruana en ese momento y la correlación de fuerzas que teníamos para con el enemigo. La terquedad del almirante Williams en mantener el bloqueo hasta julio prolongó innecesariamente la campaña. Porque los chilenos lo que hicieron entre septiembre y octubre, reequipar sus fuerzas, prepararlas y lanzarlas todas a cazar a los principales buques peruanos, fue lo que pudieron haber hecho desde el comienzo y no lo hicieron. Gracias a la terquedad de Williams y mantener su bloqueo y mantener a su escuadra completamente amarrada ahí alrededor del puerto peruano, fue lo que le dio la oportunidad a que los marinos peruanos demostraran todo lo que podían hacer. Y los aprovecharon al máximo, le sacaron todo el provecho que pudieron, en la medida en que se pudo. Ahora, está también el tema de lo que Prado hizo, concentrar el mando político y militar. Esto, desgraciadamente, o hacía bien una cosa o hacía bien la otra, y al final no hizo bien ni lo uno ni lo otro, porque Prado demostró de que no sabía mucho de técnica naval, y aunque fue ágil para tomar decisiones, y fue lo suficientemente terco en la medida de que se puede llamar terquedad, fue constante, quizás fue el mejor término, fue constante en no dejar de siempre seguir intentando la caza de algún transporte. Y como vemos, si esto se hubiera podido dar antes, la crisis hubiera sido igual o más fuerte todavía. Entonces, eso, o sea, la validación de la estrategia básica de Prado de continuar golpeando la retaguardia del enemigo, probó de que era la adecuada. Ahora, desgraciadamente, como digo, la concentración de poder no fue la mejor opción que tuvo Prado y desgraciadamente, pues, que en otro momento y otras personas pueden ya haberlo analizado, hizo de que el manejo del Perú de la guerra durante 1879 fuera muy caótico y muy desordenado, tanto en tierra como en el mar. La captura del RIMAC, además de ser un triunfo peruano, significó un gran negocio para la empresa naviera. Eso está fuera de duda. Que esta captura colocó contra las cuerdas al gobierno chileno y estuvo a punto de hacerlo caer no solamente al gabinete, sino también incluso al presidente, también está fuera de dudas. Y también esta parte de la campaña demuestra de que los peruanos pudieron hacer mucho más si hubieran tenido mejores buques. Porque comando no faltó, audacia no faltó, coraje no faltó, inventiva no faltó. Faltaron mejores medios. Y eso es algo que como enseñanza no debemos dejar de perder de vista. No debemos perder de vista jamás.
debemos tener los elementos que son los necesarios para poder desarrollar la defensa nacional a los niveles que el país lo exige. El siguiente, por favor. Y esto es la bibliografía que se ha consultado. El archivo Piérola de la biblioteca, los tomos de Ahumada Moreno, que son muy importantes. Gonzalo Bulnes, que nos da una visión de los entretelones políticos de cómo se llevaban las cosas en Chile. La historia marítima del almirante Carvajal nunca ha dejado de ser tan buena como hoy. La campaña naval del corresponsal José Rodolfo del Campo. El siguiente, por favor. Las cartas de Prado a la puerta, que también dan una visión más global de cómo Prado iba abordando las diversas, las necesidades de la guerra durante el periodo. El diario del maquinista Pedro Estorache, el diario a bordo de la corbeta Unión, que es muy, muy interesante. La historia de la guerra del guano y el salitre de Jacinto López, que es la visión bastante imparcial de un historiador venezolano. La aproximación estratégica operacional del comandante Jorge Ortiz es muy interesante y es digna de analizarse. Y obviamente tenemos del otro lado pues, los detalles así con bastante salsa y bastante picante de parte de Benjamín Vicuña Máquina. Eso creo que es todo. Siguiente, por favor. Sí, creo que aquí quedamos. Sí. Gracias por la paciencia, señores, y hemos terminado esta disertación. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, señor Jorge Chang. Siempre usted ilustrándonos con tan minucioso estudio de sus exposiciones. Cedo a continuación, vienen las palabras del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, nuestro presidente del Instituto de Estudios Histórico Marítimos, para las palabras finales. Bueno, nuevamente buenas noches. Y antes de pasar a las palabras finales, yo quisiera ver si es que hay alguien que tiene alguna pregunta que hacerle al expositor. Tenemos unos pocos minutos. Si es que hay alguien que desee hacer una pregunta, por favor, indíquelo. Si no, ya pasaré a las palabras de agradecimiento. Bueno, creo que una vez más no nos equivocamos al seleccionar a don Jorge Chang para una exposición. Creo que ya la vez pasada lo relaté, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo en mi oficina. Me convenció con su versatilidad y su conocimiento de los temas de los que hablaba. Y como él mismo dice, él es un aficionado de la historia. Yo creo que más que aficionado es un casi profesional de la historia, sobre todo como investigador. Ha hecho un excelente trabajo de investigación. En el instituto estamos siempre llanos a abrirle las puertas a todas las personas interesadas en los temas históricos, en los temas nacionales, sobre todo relacionados con el ambiente marítimo, que es nuestro campo de acción. Quiero felicitarlo por esta excelente exposición. En realidad hace tiempo que no aprendía tantas cosas en un periodo tan corto. Ha sido para mí muy provechoso. Antes de despedirnos, quisiera comunicarles a todos que el día de mañana comienza la Feria del Libro correspondiente a este año en la Avenida Salaberry, ahí frente al Círculo Militar. En esa feria, el instituto tiene un stand conjuntamente con Marina, en donde vamos a ofrecer todos nuestros libros que están en venta, entre ellos los mencionados por el expositor, los libros del almirante Melitón Carvajal sobre la guerra con Chile. Entonces, los invito a que se den una vueltita en cualquier momento. La feria va a durar desde mañana hasta el día 6 de agosto. O sea, que tienen tiempo para ir con la familia y es algo muy interesante. El día lunes también vamos a presentar, ahí está una foto de nuestro stand. Es chiquito, pero muy surtido. El día lunes vamos a presentar un libro, también en la feria, un libro que hemos escrito, bueno, que he escrito
ha sido escrito por encargo del instituto y espero que la misión en Chile que tuvo aquí está, se llama Desterrado en Chile, horas de desesperación, ráfagas de ilusión, de Carlos M. Elías de la Quintana. Es un libro muy interesante que se los recomiendo. Este sí va a estar en venta en la feria y va a ser presentado el día lunes en uno de los auditorios de la feria a las 3 de la tarde para que tenga tiempo de irse por allá. Bueno, las palabras finales son nuevamente de agradecimiento a Jorge Chang, de agradecimiento a todos los que han asistido por el tiempo que han tomado, pero creo que ha sido una hora y media muy provechosa y nos va a servir para el futuro. Y desde ya Jorge Chang anda preparando otra exposición que te vamos a tener antes de fin de año una vez más con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Con todo Gracias. gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. Muchas gracias, señor Chang. Gracias. Gracias por la gran exposición. Ustedes las gracias. Gracias por la paciencia. Ha sido muy enriquecedora. No, por favor. Un saludo marino para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego para todos. Estamos. Le haremos llegar el video, señor Chang, y lo vamos a colgar en nuestra página. ¿Mm? Ok, no se olviden, El por video va a favor, estar a disposición del la persona que del lo desee, por si acaso. si no fuera molestia, también la persona que lo desee le puede pedir el PPT para que, como digo, se trata de compartir conocimiento. No, con Cualquier mucho cosa gusto. se lo piden al comandante nada más. Con Magnífico. mucho gusto, a la orden. Sí. Gracias, gracias a ustedes más bien. Muchas gracias.